Os recuerdo por dónde andábamos. Hemos estado repasando, recordad a lo que estamos jugando. Hemos estado repasando la concepción, las distintas concepciones de lo que podríamos considerar el mundo interior, la mente, el alma, la conciencia, todas estas cosas que se han ido produciendo a lo largo de la historia del pensamiento humano. Hemos empezado por el Paleolítico con una especie de preámbulo, pero en lo que es propiamente historia, es decir, documentado, hemos empezado en Aristóteles y Platón, que de alguna manera los hemos elegido como representantes de la concepción más dualista, platónica, y la más tendente al monismo de Aristóteles, y a lo largo de la historia cómo ha evolucionado eso. Y fijaos, ha evolucionado poco, ¿eh? Ha evolucionado poco. En particular, si recordáis, siglo XVII, la revolución científica se arma, vamos, giros, vueltas, revoluciones, cambios de punto de vista, cambios de paradigma, me gusta decir a algunos, pero en cuanto a la mente, el alma, no pasa nada, no pasa gran cosa. Lo único que pasa es que Descartes pone más claro que nadie qué es lo que se está pensando entonces, que es dualismo puro y duro. Gana Platón a Aristóteles por goleada, al menos en su propia tradición, la filosofía propiamente dicha, la occidental. Eh, con eso y con todo llegamos al siglo XIX y fijaros, algunos todavía mantienen el dualismo. Por supuesto, el común de los mortales, los ciudadanos de a pie, dualistas a saco. Tenemos un alma y tenemos un cuerpo, ya está. El cuerpo puede ser más grande, más pequeño, más sano, más enfermo, más bonito, más feo. Y el alma es otra historia. Más buena, más mala, más retorcida. Pero entre los supuestamente más avanzadilla del pensamiento, pues tampoco es que la cosa cambie mucho. Aparecen los primeros intentos, vía psicofísica, como veíamos, de vincular el mundo interno con aspectos objetivos de la realidad. Los psicofísicos presentan distintas estimulaciones objetivas y evalúan fundamentalmente cómo el sujeto capta eso subjetivamente, estableciendo gradaciones, leyes y todas estas cosas. Claro, la limitación es que en el segundo aspecto seguimos estando a ojos, seguimos estando a golpe de introspección. ¿Te duele más? ¿Te duele menos? ¿Más frío? ¿Más caliente? Estas cosas. Mach sí que es súper bruto como empirista y nos acaba diciendo que no podemos hablar científicamente de cosas que no podemos observar. Él no está pensando en la psicología para nada. La gran polémica era sobre los átomos y sobre, en general, los conceptos que la física está postulando sin poder observarlos. Einstein, ya tiempo después, se murió sin haberse conseguido sacar la espina de la constante cosmológica, que es una magnitud que hay que meter en las ecuaciones para que la teoría funcione. Pero, desde el punto de vista de Einstein, filosóficamente un realista a saco, era intolerable meter en las ecuaciones un término cuyo significado físico no se conociera. Y a fecha de hoy seguimos sin saber muy bien qué significa la constante cosmológica. Pero esto a otros no les importa. A Einstein le dolió en el alma. No estaban hablando de la mente, estaban hablando de física fundamentalmente. Leí el otro día un comentario que me pareció certero a más no poder, de un biólogo teórico, Ernst Mayr. Quizá os suene, quizá hayáis leído algo de él, porque es importantísimo. Es como Maynard Smith, como Haldane, son los grandes biólogos evolutivos del siglo XX. Pues él decía, en el año 1949, tengo en mi casa algunas estanterías en las que hay libros que pone en el lomo filosofía de la ciencia. Pero cuando los abro no encuentro eso, encuentro filosofía de la física. Y lo que en esos libros dice, en parte no se aplica a la biología y en parte, si se aplica a la biología, es falso. Habéis estudiado a Popper, física, filosofía de la física. Kuhn, estructura de las revoluciones científicas, un físico haciendo filosofía de la física. And so on. Es decir, la filosofía está muy centrada en la física.
por un montón de razones probablemente muy poderosas. Pero lo cierto es que no tiene mucho que decirnos de lo que sobre lo que a nosotros más nos interesa como psicólogos y como científicos cognitivos y como, en fin, filósofos en algunos casos, que también hay muchos filósofos metidos en estas guerras. ¿Se ve? Wundt, ya lo comentamos, a mí es que me cae mal, ya lo reconocí, lo vuelvo a reconocer, lo siento. No ha cambiado mucho la cosa. Si alguien en este momento de la historia, a finales del siglo XIX, quiere responder a la pregunta ¿qué clase de cosas son las que constituyen el mundo interior? ¿Qué clase de cosas son las experiencias fenoménicas? ¿Qué clase de cosas son nuestros razonamientos? Está muy poquito mejor dotado para responder de lo que estaban Aristóteles y Platón. Estamos casi en las mismas. No ha habido un avance demasiado importante, porque van a venir ahora, todos ellos de golpe. Aviso. ¿De acuerdo? Sea como fuere, durante el siglo XIX estamos en especulación. Es muy entusiasmante para muchos y se nota cuando les leemos hoy en día lo que aporta la influencia evolucionista, la teoría de la evolución de las especies por selección natural, desde el punto de vista de la psicología. Y de hecho, hoy en día, como ya hemos comentado, una de las grandes patas de la psicología teórica científica es la psicología evolutiva. El análisis del comportamiento de la mente humana a la luz de la evolución. Es así, pero en este momento lo único que están haciendo es especular. Thorndike comienza su tesis doctoral intentando probar que hay vestigios de nuestra inteligencia en otros animales, del mismo modo que hay vestigios en nuestra anatomía del rabo, me refiero al de atrás, de la cola que tenían los animales. Nosotros tenemos el coxis, que es una especie de rabo atrofiado. Bueno, pues Thorndike estaba buscando esas posibles cosas que fueran inteligencia atrofiada, comillas, en otros animales. Le salió fatal, pero tuvo una carambola y acabó haciendo famoso con el tema del aprendizaje especulativo. Thorndike empezó a funcionarle el tema empíricamente, en términos de investigación, cuando abandonó esas ideas y se pasó a estudiar el aprendizaje de forma empírica, como recordaréis. Bueno, pues en esas estamos a finales del siglo XIX, y a finales del siglo XIX hay todavía un elemento que tenemos que comentar porque tiene importancia sectorial. Freud. Sigmund Freud, la gente que me conoce de dar clases en otros sitios, cuando planteo esto, dice, pero ¿cómo vas a hablar tú de Freud? Que no sea pintándole ahí bigotes y cuernos y rabos. Bueno, pues bigote ya tiene, cuernos y rabos los tiene también, pero en un sentido más epistemológico. Pero sin embargo, Freud hace una gran aportación a la historia del pensamiento sobre las cuestiones relativas a la mente, a la conciencia, etc., que es que hay inconsciente, y es importante. Gran parte de nuestra vida interior, de nuestro mundo interior, de nuestro funcionamiento mental, de como lo queráis llamar, opera de manera ajena a la conciencia. Y esto es algo que no se le había ocurrido prácticamente a nadie. Hay antecedentes. Hay gente que, pero no entre los primeros espadas. Esto a Aristóteles ni se le pasó por la cabeza. Todo parece indicar que a Hume tampoco. Y si algo no se le pasó por la cabeza a Hume, mal vamos. Kant ni lo huele, claro. Kant vive en su mundo de deducción lógica monolítica y de juicios sintéticos a priori. Los que veíamos el otro día ni por el forro. No. Y va Freud y dice, cuidado, hay factores muy importantes de cómo funciona la psique, él lo llama así algunas veces, que son inconscientes, que la conciencia no lo pilla, que tú no sabes por qué haces las cosas, ni mucho menos cómo las haces. Claro, si uno tuviera que ser consciente de, cuando doy unos pasos, todo el juego que están haciendo la infinidad de músculos, o cuando estamos hablando con alguien, la expresión facial, el montón de músculos que hay que accionar para hacer una sonrisa un poquito right. ¿Me seguís, no? Pues Freud dice, cuidado, hay aspectos inconscientes y son muy importantes. Y una vez que ha dicho eso, se pone a vomitar disparates. Y ya está. Entonces, claro, como es inconsciente, pues me invento yo lo que quiera y lo pongo dentro. Hay
unas anotaciones de Wittgenstein en que refuta a Freud con una suavidad y con un encanto absolutamente alucinante, pero lo destroza. Y eso que Wittgenstein no era en absoluto contrario a Freud. De hecho, algunas de sus hermanas, una por lo menos, se psicoanalizó con Freud. Vieneses ricos, de la misma época, al fin y al cabo. Si lo encuentro, lo cuelgo por ahí, porque es muy gracioso, porque Wittgenstein, con toda la inocencia de alguien que le importa muy poco todo esto, porque le está a otras cosas, pero no, es raro, porque esto, y acaba diciendo, joder, se va cargado. Pero en fin, no la idea de que haya algo inconsciente. Seguro que Wittgenstein no tenía que objetar a eso. Sino algunos de los desarrollos posteriores de Freud cuando intenta meter contenido en el inconsciente. Yo recuerdo que una de las primeras veces que dudé si estudiar psicología, cuando estaba acabando el bachillerato, fue cuando leí un libro que se llama La interpretación de los sueños, y era casi como una especie de catálogo de lo que significan los sueños. Vamos a ver. Soñar con que viajas en tren significa matrimonio. Me acuerdo de esa en particular, que no era la más chorra, pero vamos. Vamos a ver, entonces si sueño que viajo en un Fórmula 1, ¿eso qué significa? ¿Un matrimonio express de estos que duran unos meses, como los de la gente de Hollywood, o qué? Bueno, por supuesto, si una mujer sueña con cualquier cosa que sea alargada mínimamente, no hace falta ni que sea un calabacín, cualquier cosa. Pues ya, lo que pasa es que está reprimiendo un deseo sexual que bla, bla, bla. Claro, es gracioso cuando uno piensa en lo extraordinariamente local que es esto. Porque hoy en día, si a una mujer le apetece soñar con un pene, pues soñar con un pene que es tan ancha. Tiene un problema. Una mujer de nuestro entorno cultural, quiero decir, ojo. Todavía en el mundo hay mucho medievo, en nuestro sentido. Pero eso vale para las vienesas cursis de alta sociedad, no para una madrileña del siglo XXI. Está claro, ¿no? Entonces, una teoría general del psiquismo que solamente vale para tu entorno, es como una teoría general del psiquismo que solamente vale para mientras manda Ayuso en la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, o Sánchez en el país. Es demasiado local. No digamos si nos vamos a otras culturas, donde entre otras cosas los símbolos son otros, muy diferentes. Pero nada, él ni corto ni perezoso hace todo un carajo. A mí eso me destruyó a Freud antes de entrar en la facultad. Luego ya cuando los profesores de metodología me explicaron por qué eran disparates, lo entendí mejor. En todo caso, que nadie le quite el mérito. Vamos a ver el lado bueno hasta del diablo. Como decía Antonio Machado, el diablo en último término no tiene razón, pero tiene razones. Y conviene escucharlas todas. Bueno, pues Freud yo creo que solamente tiene un tanto, que es este. Pero es un tanto importante. Y como veremos, ¿os acordáis el ejemplo que ponía el otro día del jefe de bomberos? Que es real, es histórico. Pues como eso, veremos muchos. Y veremos un poco lo que sabemos respecto a qué ocurre en ese, como lo llama Wilson, ese computador inconsciente que parece que llevamos puesto. Vale, por tanto, Freud levanta esa liebre y ya no volverá a bajar. Pero eso es todo. Ese amasijo de alma, conciencia, espíritu, mente, etcétera, tiene partes inconscientes. Vale, ok. Lo compramos. Si no hay más que decir. De todas formas, entre principios del siglo XX todos sabemos lo que pasó importante en psicología, ¿verdad? ¿Qué pasó a principios del siglo XX que fue muy gordo en psicología? Espero que lo supierais todos y que simplemente estáis con la soflamilla después de comer o que... Porque vamos. John Watson. La psicología tal como la ve un conductista, behaviorism, una serie de publicaciones. Watson, mal dicho. Tampoco me cae bien. Pero hay que reconocer que a diferencia de Wundt tiene una vida que es digna de una serie. Ya sabéis la que armó en la Universidad en Baltimore, que se lió con la hija superpija de uno de los potentados de Baltimore, que parece ser que en el momento que se enteró a por él, y total, que acabó saliendo, lo acabaron echando de la universidad, cayó en una agencia de publicidad y terminó sus días en un rancho. No se sabe si tomando caballos o condicionándolos o qué. Pero vamos, una vida trepidante. Su proyecto científico es muy peculiar, pero su línea de investigación no llegó muy lejos. Se le conocen fundamentalmente por el pequeño Albert.
decir, la provocación deliberada de una fobia en un contexto más o menos controlado. Lo hizo con la otra, con la novia esta que os digo que era la hija del potentado. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo? Mary Ainsworth. Sí, señor. Gracias. Total, ¿qué pasa con su proyecto científico? Su proyecto científico es, ya lo sabéis, brutal. Cambiar el objeto de estudio de una ciencia. Se dice rápido, ¿no? Cambiar el objeto es como si alguien viene ahora y dice, no, lo que hay enfrente. Nuestros colegas de... No, la biología no va sobre los seres vivos, sobre las plantas y los animales, no, va sobre otra cosa. Nos quedaríamos como... Esto es lo que hizo Watson. O como si viene en otras épocas alguien a la Facultad de Teología y dice, señores, la teología no trata, su objeto no es la divinidad, es otra cosa. Esto es lo que hizo Watson. La psicología no trata de la mente, la psicología no trata del espíritu, la psicología no trata de la psique, lo que aparentemente es una especie de contradictio in terminis. La psicología trata de la conducta. ¿Por qué? Por el empirismo, por la actitud ultraempirista que lleva a que podemos manejar más o menos relacionado con la psicología hasta algún punto, pero que sea compatible con el funcionamiento científico. Y lo único que le queda es la conducta y sus determinantes fisiológicos, sobre todo. Watson, sus escritos están llenos de referencias a lo que se sabía entonces de neurociencia, que era a años luz de donde estamos ahora. Pero él siempre tendía a echar un cable en la dirección de lo neuro, de lo físico. ¿Lo veis? Problema, esto es procrusteano. ¿Veis quién era Procrusto? Es un posadero griego mítico. Tenía una posada, tenía una cama, un lecho, que cuando llegaba un tío muy alto que no cabía en el lecho, pues al tío le cortaba las piernas hasta que cupiera. Y cuando venía un tío que era muy bajo, pues lo estiraba con el potro hasta que encajaba en la cama. Es una especie de leyenda que de alguna manera un mito, que lo que pone de relieve es cuando confundimos los fines y los medios. El fin no es que el individuo quepa en la cama. El fin es el individuo, no la cama, no el ajuste. Bueno, pues lo que Watson hace con la psicología es eso. Coloca la psicología en la cama de la ciencia de la época y corta todo lo que sobra. Lo que pasa es que en este caso lo que sobra es casi todo. Es como amputar un cuerpo entero para salvar una pierna, en cierto modo. Porque fijaos, desde el punto de vista filosófico, intelectual, científico, lo que nos interesa de lo que podemos llamar psicología en un sentido pre-teórico es justamente el mundo interior, es justamente nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Por qué soy así? ¿Por qué estoy tan mal? El que acude al psicólogo clínico, algunas veces, efectivamente, acude con un problema de conducta. Es que, mira, me estoy arrancando el pelo todo el rato. Y cuanto más nerviosa me pongo, más me lo arranco. Tricotilomanía. Problema de conducta. Pero muchas veces la demanda no es un problema de conducta. Muchas veces la demanda es, estoy triste todo el rato. Nada de lo que me producía placer me lo produce ahora. Y tú estás viendo, ¡bam!, depresivo. Estás viendo el DSM-5 encima, porque esto es casi patognomónico. ¿Se entienden? Claro, hay muchas de las cosas que nos importan de la psicología, tanto en el plano teórico, cómo pensamos, cómo razonamos, cómo generamos el lenguaje. Pasad, sin miedo. No es que, perdón, pero estamos haciendo cola afuera, estaba gente esperando, ¿A qué? Estamos haciendo una pared fuera. ¿Está haciendo cola afuera? No han querido tirar fuerte y se ha quedado cerrada y luego como si se han ido. Se ha quedado cerrada, pero cerrada que no se abría. La puerta no se abre. Ah, ¿no? A ver, ¿queda algo en este aula que no sea una puta mierda? ¡Qué fuerte! Pues está mucho tiempo fuera. Madre mía. Bueno, como les decía a vuestros compañeros, con un poco de suerte, a partir de muy pronto nos cambiamos de aula. Porque esto, y espero que la vuelen o que la quemen o algo. En fin. ¿Dónde estaba yo? Ah, sí. El Watson. No os habéis perdido mucho porque hemos hablado de cosas muy conocidas. ¿A que sí? En fin.
El programa de Watson, por tanto, es muy proustiano. No solamente cambia el objeto de estudio, sino que deja entrar en el objeto de estudio pues cosas tales como los umbrales perceptivos, los reflejos condicionados. Vamos a dejarlo un poquito más abierto, ¿no? Hola. Es que esto dicen que no se abre. Ah, no se abre para desde aquí dentro. O sea, que han estado estudiantes esperando fuera mientras dábamos clases porque creían que las peladas estaban para el próximo día, por favor, me quemáis esta puerta. Gracias. Bueno, aula 21, te odio. Que eso, que Watson era muy bruto y que cortó muchas cosas, ya lo sabéis. No hace falta que entremos mucho más en ello, pero fijaos, es una de las pocas cosas verdaderamente revolucionarias que ocurren en nuestro pensamiento, incluida la filosofía y la ciencia, la psicología, por supuesto, respecto a la mente, alma, conciencia. Claro, es muy bestia, pero es algo nuevo. Igual que decíamos, bueno, Freud hizo muchas burradas, pero por lo menos fue original con lo del inconsciente, e importante. Pues Watson no llegó a ninguna parte, pero hizo por lo menos una novedad. Hola, pasad, adelante, comed. No me digas que también estabais esperando. Sí, estamos. Jesus Christ. Bueno. Qué bien insonorizada esta ¿Eh? aula. Sí, no, vamos, tela. En fin. ¿Alguna observación, comentario, intervención? Whatever. Vale. Watson es un personaje que tiene su importancia en su momento, que pone en marcha un movimiento que terminó siendo muy importante en filosofía y en psicología, pero se apaga y desaparece. Ya no hay watsonianos. También es verdad que hay muchas otras cosas que no hay. Pero, por ejemplo, sí hay brentanianos. Brentano, creo que ya lo comentaba el otro día, inventó una de las formas más absurdas de pseudofilosofía, que es la fenomenología. Bueno, no él, sino sus continuadores. Y ahí siguen, porque claro, son estas cosas que no se acaban nunca. No son infalsables y tal, pero Watson, honorablemente, su sistema decayó, entre otras cosas porque fue sustituido, fue reemplazado. Todo esto lo sabéis de sobra. Watson toma mucha influencia de la psicofísica, más de la que parece. Hay que leer sus libros más de contenido psicológico, más que sus textos programáticos, y entonces te encuentras con que hay una fuerte influencia de la concepción psicofísica, de la concepción de podemos medir aspectos físicos mediante parámetros físicos, psíquicos, físicos. Tiene una influencia evolucionista muy clara, pero es que no hay nadie en esta época que no la tenga prácticamente. Tiene un aire con algunas ideas de Mach, pero todo parece indicar que no conoció. No conoció, no que no tomaran café juntos, sino que no lo leyó, vamos, no. Sin embargo, el espíritu de la época estaba ahí flotando y desde luego algo tuvo que captar, a juzgar por su radicalísimo empirismo. Detestaba todo lo que era dualismo, los Maynons y Brentanos y compañía, precisamente era lo que denostaba, y detestaba la psicología introspectiva, no solo a Wundt como yo, sino también a Dougal, a todos a Kitchener, en fin. Él dice en algunos de sus escritos cosas tales como: primero ponen hipotéticamente en lo que llaman mente cosas como pensamientos, emociones, etc. Y luego, cuando empiezan a indagar sobre la mente, encuentran lo que en ella pusieron. Es decir, encontramos pensamientos, encontramos estas cosas porque las hemos metido antes. Y estamos haciendo algo, los mentalistas, es decir, el resto del mundo, es decir, todos estos, Wundt y compañía, estamos haciendo algo deshonesto en cuanto a que, bueno, estás escondiendo una cosa para decir luego, mira lo que me he encontrado. Vale. Pero esto era demasiado bestia. Watson lo podemos calificar como objetivista, desde luego, empirista a saco, como decía, eliminativista, que es un adjetivo que aparece mucho en filosofía de la ciencia especial, psicológica, etc., y en psicología teórica,
No es el único eliminativismo que hay, pero se refiere a, como su nombre claramente indica, que ciertas cosas no. Fuera. No hay mente. La mente es, dice él textualmente, mitos medievales. Cuidado, ¿eh? Cuando estoy preocupado por lo que va a pasar la semana que viene, son míticos. Cuando estás triste porque te ha ocurrido un acontecimiento vital no deseado, imprevisto, eso es mítico. Cuando te estás devanando los sesos sobre un problema, ¿cómo consigo que suene en el sonido del aula? Eso es mítico. Si tú vas a un psicólogo watsoniano y le dices, oiga, mira que me siento muy mal, muy triste, que creo que mi vida no tiene sentido, ¿verdad? Algo por el estilo, lo que va a hacer es analizar tu comportamiento y te va a decir, mire usted, para ser un macho, una hembra, lo que seas, de Homo sapiens, tiene usted las condiciones ideales para su desarrollo normal, para su vida normal y además su vida es normal. Usted come, va, trabaja, hace cosas, habla con gente, que está bien. Oiga, pero que me siento fatal. No, usted está bien, psicológicamente hablando. O sea, Watson, ¿estará psicológicamente hablando bien? Su puta madre, yo estoy mal. O sea, no estamos hablando de una cuestión puramente teórica, estamos hablando de que no está respondiendo a la demanda, ni a la demanda intelectual de cómo entendemos la mente, porque lo que hace es, en fin, en definitiva, la estrategia la destruir fuera, ni sobre todo a las demandas, digamos, por parte de distintos sectores de la sociedad hacia la psicología. Hágame usted que me sienta mejor, ayúdeme usted a no estar tan triste. No, eso es mítico. Mitos medievales. Pero claro, es tan extremo que ni siquiera a muchos de los conductistas les resulta satisfactorio por todo este tipo de motivos. Entonces, bye bye Watson. Y a partir de aproximadamente los años 30, ya sabéis lo que viene. El conductismo 2.0, el skinneriano. ¿Habéis estudiado el interconductismo? ¿Os suena el término a alguien? ¿Alguien? ¿Rivers? ¿No? ¿Habéis estudiado el conductismo teórico Staddon? ¿No? Lo cual, bueno, podría seguir con unos cuantos, pero me vais a hacer lo mismo. Lo cual prueba mi tesis, que es que todos los conductistas que hay hoy en día son skinnerianos. Incluidos vuestros profes. Los profes conductistas, quiero decir. Tenéis unos pocos, no muchos, pero dan guerra. Los que estéis en cuarto lo corroboraréis, sobre todo en algunos grupos de técnicas, en psicología clínica, en fin, ya me contaréis. En todo caso, oye, estoy hablando de amigos, no es nada personal. Pero sus posiciones teóricas son skinnerianas, claramente. Y vamos a hablar un poquito, porque como os decía el otro día, vamos a hablar un poquito del conductismo skinneriano, porque como os decía el otro día, es nuestro, como científicos cognitivos, es nuestro término de contraste natural por razones históricas, es lo que había antes. Es lo que nosotros sustituimos en el campo de la psicología. La inteligencia artificial importa un bledo el conductismo, evidentemente, pero desde el punto de vista de la psicología, que es parte de la ciencia cognitiva, es una contestación, entre otras muchas cosas, es una contestación al conductismo skinneriano. Así que merece la pena que sepamos a qué estamos contestando exactamente, porque aunque esto quizá os sorprenda, a veces se deja confuso de qué estamos hablando cuando hablamos de conductismo skinneriano. Ojo, en un sentido teórico, no digamos en un sentido filosófico. ¿De acuerdo? Bien, aquí está Skinner, con su extraño primer nombre de pila, pues le solía llamar todo el mundo Fred Skinner, por el segundo nombre, Frederick. La verdad es que sería interesante ver una confrontación con Fechner a cabezazos y apostando, pero bueno, no hace el caso. Vamos a ver un poquito algunas cosas de Skinner, como decía, y la primera, y que quede muy claro, Skinner dice textualmente en la primera página de su libro, su último libro teórico, Adult Behaviorism, de 1974, sobre el conductismo no es la ciencia de la conducta, es la filosofía de esa ciencia.
Así abre. Ya sabéis, todas las bandas tienen un tema para abrir. Pues Skinner abre el libro del 74 con esto. Y es absolutamente correcto. Skinner era vecino de despacho en Harvard de Willard Van Orman Quine, uno de los lógicos más gordos del siglo XX. Y algo se le pegó, no mucho, pero algo se le pegó. Y en materia de lógica, Skinner en su época es el tuerto del país de los ciegos. No cabe la menor duda. De ahí que a veces sea hasta coherente, a veces. Como veremos, no muchas. Sea como fuere, esto nunca me canso de remacharlo porque a la gente le cuesta, y a muchos compañeros, a profesores, también les cuesta captarlo, manejarlo o asumirlo. No estoy muy seguro de qué. El conductismo es filosofía. Es la filosofía, dice Skinner, de la ciencia de la conducta. Yo le discuto el artículo determinado. Es una filosofía de la ciencia de la conducta. La filosofía, ya sabéis que tiene partes, la metafísica, la estética, etc. Bueno, una de ellas, o una de sus divisiones, es la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia, a su vez, se divide en dos tipos de cosas. Filosofía general de la ciencia, que supuestamente es aplicable a cualquier ciencia, aunque, como comentaba antes, suele tener el ojo siempre puesto en la física. Pero en teoría, la filosofía de la ciencia pues trata de cosas tales como qué tipos de leyes hay, cuándo una regularidad empírica la podemos considerar ley, en qué consiste una teoría, en qué consiste una explicación, este tipo de cosas, que en principio serían válidas y serían preguntas que sería necesario responder para cualquier ciencia. Pero luego están las filosofías especiales de las ciencias. Filosofía de la física, que sí, también existe explícitamente, filosofía de la biología, filosofía de la psicología. Bueno, pues una filosofía de la psicología es el conductismo. Otra, podríamos pensar, es el cognitivismo computacional. Otra es la epistemología genética de Piaget, si alguien la quiere tomar así, aunque esto sería complicado de adaptar. ¿Pero entendéis lo que quiero decir? ¿Qué hace una filosofía de una ciencia? Dicho pronto y mal. Interpreta sus resultados en un plano abstracto. ¿Qué significa mal? Hemos encontrado que hay una estructura recurrente en los estudios cuasi experimentales, que es el efecto del refuerzo parcial en la extinción. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice eso sobre cómo están constituidos los organismos desde el punto de vista psicológico? La teoría llega a un punto que ya no nos puede contestar a eso. Entonces nos tiene que contestar la filosofía de la ciencia. Segundo, ¿hasta qué punto son coherentes nuestros conceptos? ¿Son compatibles unos con otros? Vamos a ver enseguida ejemplos en los que la filosofía conductista no lo es. Pero las teorías. Tercero, ¿cuál es el programa de la filosofía? De esa ciencia. ¿Qué tiene que intentar conseguir la ciencia psicológica? El conductismo nos dice que hay que hacer mucho énfasis en el aprendizaje y conseguir entender cómo se produce la conducta en función de las situaciones ambientales. El cognitivismo nos dice que tenemos que estudiar cómo los organismos procesan información y de qué manera los resultados de ese procesamiento controlan la conducta. Son dos objetivos distintos, como veis. Pero es que eso es lo que nos dice, ese tipo de cosas es lo que intenta dilucidar una filosofía especial de una ciencia. El conductismo es una filosofía especial de una ciencia. Se acabó. No lo digo yo, lo dice este señor. El conductista más importante de todos los tiempos, el más reconocido, incluso adorado como un dios por muchos de sus seguidores. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás que hemos estudiado de, pues el condicionamiento en los laboratorios y las ratas que le dan la palanca? Y más importante, ¿qué pasa con el análisis funcional de la conducta que hacemos de nuestros pacientes? ¿Qué pasa con la desensibilización sistemática? ¿Y qué pasa con las técnicas de exposición? ¿Todo eso qué es? Pues no es filosofía. Esos otros dos tipos de cosas. Primero, ciencia psicológica. Hay una parte de la psicología que es la psicología del aprendizaje asociativo. Yo la imparto en primero. A algunos de vosotros os la he contado yo en su momento. Ciencia, resultados científicos. Eso no es conductismo. Eso es una parte de la ciencia de la conducta, no la ciencia de la conducta. Los conductistas a veces se ponen muy estupendos y muy megalomaníacos.
Ciencia de la conducta es la economía, señores. Ciencia de la conducta es la antropología. Ciencia de la conducta es la sociología. Ciencia de la conducta son muchas áreas de la psicología que los conductistas consideran que no son realmente psicología o que no son válidas. Pero una de las áreas de la psicología muy interesantes, muy válidas y muy importantes es la psicología del aprendizaje asociativo, estudiada principalmente en modelos animales, como recordaréis, ratas, palomas, lagartijas, no sé si hay muchas, cosas así, y que ha dado un conjunto de resultados enormemente interesantes, sistemáticos, válidos, que forman parte del contenido de nuestra ciencia. Fenomenal. Pero eso no es una filosofía, eso es ciencia, ciencia fundamental, ciencia básica. ¿De acuerdo? Y luego, en tercer lugar, están las técnicas, más o menos motivadas por el conductismo y más o menos inspiradas por la ciencia de la conducta, psicología del aprendizaje asociativo. Y ahí es donde entra el análisis funcional de la conducta como técnica de muy amplio espectro y técnicas mucho más chiquititas como la DS o como muchísimas otras. ¿De acuerdo? El costo de respuesta, bla, 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 bla. Técnicas ya puntuales que van orientadas a alterar algún aspecto de la realidad, solucionar algún problema práctico. La exposición es importantísima para muchísimas cosas, tanto cuando la aplicamos técnicamente como cuando ocurre de manera espontánea. Porque es análoga al problema de las alergias. Ya sabéis que el subidón de las alergias tiene que ver con la sobreprotección de los niños. No, y no puede entrar un cacahuete en el colegio porque Paquito... A ver si Paquito no se expone, no va a desarrollar las modificaciones en su sistema orgánico que le permitan enfrentarse a eso. Pero como técnica, la exposición bien planificada y bien programada puede conseguir cambios en las reacciones de las personas que sean beneficiosos para ellos. Pero ahí estamos en el piso de abajo. Técnicas para resolver problemas puntuales que se inspiran en parte en los resultados del piso de intermedio, la ciencia psicológica del aprendizaje asociativo, condicionamiento, tipos de condicionamientos y todo esto, laboratorio, ratas, palomas. Y por encima de eso está el conductismo que establece el programa de ese sector de la ciencia, interpreta conceptualmente sus resultados, analiza su posible coherencia interna, etc., hace lo que le corresponde hacer a una filosofía. Pero no podemos mezclar las tres cosas, porque son distintas. Son tan distintas que no puede creerse unas sino otras. Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, estoy absolutamente convencido de que las técnicas conductuales derivadas del trabajo de psicólogos conductistas, valiosísimas. De lo mejorcito que tiene el psicólogo en su caja de herramientas. No me cabe la menor duda. Si no, no daría la asignatura de análisis funcional de la conducta. Yo nunca podría dar una asignatura en la que no me creyera. Nunca me veréis dando educación. Ni nada que tenga que ver con Piaget. ¿Se entiende? Yo estoy absolutamente convencido de que la ciencia de la conducta, en el sentido que dicen ellos, es decir, el estudio científico básico, cuasi experimental sobre todo, del aprendizaje asociativo, es importantísimo, es una parte importante de la psicología, de mi ciencia, podríamos decir. Ningún problema. Ahora bien, conductismo, no me creo nada. Y os voy a apuntar algunas de las razones por las cuales no me parece una buena filosofía de la ciencia psicológica, ni siquiera de ese sector. Vale, pero por favor no me lo confundáis, que he oído decir catetadas a profesores, no de esta casa, aquí nadie es tan bruto, pero me acuerdo de una profesora de psicología que decía, no, yo es que no creo en el condicionamiento porque soy cognitivista. What the fucking fuck? No creo en el condicionamiento porque soy cognitivista. La confusión perfecta que os estaba diciendo. Ser cognitivista es tener una determinada filosofía. El condicionamiento es un conjunto de resultados de la ciencia que están comprobados. Que luego tú, si quieres, lo puedes interpretar como que la rata se hace una representación mental y que la procesa no sé cómo. Pero el hecho está ahí. No creer en el condicionamiento es una estupidez,
porque es como no creer en la gravedad. Te vas a caer igual. No hay nada más divertido que condicionar a alguien que no cree en el condicionamiento. Pues lo condicionas facilísimo. Ya sabéis, refuerzas una determinada verbalización concreta, dejas de reforzar las que son más o menos sinónimas, entonces le metes por ahí y le aumentas la frecuencia de esa verbalización todo lo que tú quieras. ¿Se entiende? Y luego, antes de decírselo por correo electrónico, no en persona, pues se suelen enfadar muchísimo. ¿Has manipulado? No sé nada. Ya, pero te he demostrado que esto funciona. ¿Ves que funciona como la gravedad? Yo no creo en la gravedad. Claro. Los resultados de la ciencia es que funcionan. Si no, ya los habríamos eliminado. ¿Entienden? Y ser conductista no es creer o no creer en eso, porque no se trata de creer. Ser conductista es tener una determinada manera de interpretar filosóficamente esos resultados. ¿Se ve? Por tanto, recordadlo, por favor, insistiré sobre esto todo lo que haga falta y probablemente más hasta que os hartéis y me tiréis cosas. Abajo están las técnicas concretas para problemas concretos, que aplica todo el mundo en su trabajo, sea un psicólogo social cuerda recursos humanos cuando aplica una entrevista, sea un psicólogo educativo cuando haga lo que quiera que hagan los psicólogos educativos, sea un psicólogo clínico cuando trabaja con un paciente. Técnicas, ¿vale? Biología y técnicas como, yo que sé, la electroforesis ángel. Muy divertido porque es como hacer una carrera de proteínas. Técnica para una cosa muy concreta. Luego está la parte, digamos, ciencia. Condicionamiento, efecto de refuerzo parcial en la adquisición, la ley de la igualación, la curva de la sensibilización, estas cosas. Son resultados científicos como si estuviéramos estudiando las estrellas y determináramos que hay una trayectoria anómala en no sé qué objeto celeste. ¿Vale? No estamos queriendo solucionar un problema, estamos queriendo conocer científicamente el mundo. Tercero, arriba del todo, la filosofía, cómo interpretamos, analizamos conceptualmente todos esos tipos. Ahí es donde vive el conductismo. Y ahí es donde viven las distintas variedades del cognitivismo. Ahí es donde vive el conductismo, digo, porque el único que queda, como decía, es el skinneriano y sus variantes normalmente de poco éxito y poco duraderas, como el interconductismo que me refería antes. ¿Lo veis? Por favor, no lo confundamos. Decir yo no creo en el conductismo porque soy cognitivista es mezclar churras con merinos. Mi ejemplo favorito son los matematicoi. Matematicoi eran una especie de secta que vivían en la Magna Grecia en los tiempos antiguos, siglo V a.C. por ahí, y que inventaron cosas tales como el teorema de la hipotenusa o como los números irracionales. Eran muy matemáticos ellos. Y luego, además de ser brillantes como matemáticos, tenían una filosofía, la cual incluía que el mundo está hecho de matemáticas, que existe la reencarnación y que las habas son malignas y no hay que comerlas. Eso estaba metido en su filosofía. ¿Por qué en su filosofía? Porque era especulativo y no estaba ligado a una actividad empírica ni deductiva desde el punto de vista matemático. Claro, el teorema de la hipotenusa lo usa todo el mundo hoy. El líder de la secta era Pitágoras, by the way, que no se sabe si existió realmente o si es una especie de refrito, como... ¿Habéis visto ahí en la serie Vikingos? O sea, hay un personaje, Ragnar Lothbrok, del cual sabemos históricamente que sus hijos fueron reales, pero él no. Vamos, no sabemos que no lo fue, no estamos seguros de si existió. Lo mismo que pasa con Licurgo, el legislador de Esparta del que habla Plutarco, por ejemplo. Pues Licurgo fue un personaje fabuloso que creó todo el sistema político de Esparta. Ese sistema supuestamente tan bruto, pero que en realidad es probablemente el primero en el que se tienen en cuenta los pesos y contrapesos de los que tanto se habla actualmente, hablando de los sistemas democráticos herederos de la Atenas de Pericles. Bueno, pues Licurgo no es seguro que existiera. Plutarco a veces le echaba fantasía a las cosas. Bueno, pues no está nada claro
si Pitágoras existió. Lo que sí está claro es que sin el teorema de la hipotenusa, también llamado teorema de Pitágoras, no podrías ni montar un mueble de Ikea, amigo. O sea, mucho menos construir las piezas. IKEA probablemente no existiría. El mundo sería de otra forma si no hubiéramos tenido ese teorema. Pero yo lo de las habas no me interesa. Y no creo en la reencarnación. ¿Se entiende? Acepto su ciencia, no su filosofía. Y no hay ninguna contradicción en ello. Con el conductismo lo mismo. Yo no impartiría la asignatura, perdón, análisis funcional de la conducta, si no pensara que es valiosa. ¿Me entendéis? Bueno, pues eso sobre el conductismo. Skinner tiene una relación ambigua con el conductismo primero. Le rechaza muchas cosas, pero le acepta las más importantes. Esto se me está estropeando del todo. Le acepta las más importantes. La más importante de ellas es el cambio de objeto. Ya no estamos hablando de mente, que es un mito medieval, estamos hablando de conducta. Lo que pasa es que Skinner intenta cosas muy raras a este respecto. Los skinnerianos les gusta llamarse a sí mismos conductistas radicales, pero yo la verdad, a mí me parece que el radical de verdad era Watson. Skinner en realidad lo que hace es amortiguar, atemperar bastante las tesis watsonianas, ablandarlas. Sí, pero es radical por las raíces, no sé qué. Bueno, vale, sí, de acuerdo, pero en fin, es una nomenclatura, no tiene mayor importancia. Vamos a ver algunas de las cosas que dice Skinner sobre el tema que nos ocupa, claro. El libro que me refería antes, 1974, es el último libro teórico de Skinner. Luego tiene algunos otros escritos, que no son libros, son artículos, casi entradas de blog, aunque no llegó a eso, murió en el 90. Entonces, fijaos en eso. Cuando está en el capítulo, creo que es el 7 de ese libro, página 90 y tantos. A lo mejor te sabes la página, ya que estamos precisando. Bueno, a mucho pedir ya en este caso. Asistimos al desarrollo de una partida de ajedrez, podemos preguntarnos, él hace en este momento un poco pues, el juego de los contrarios. El contrario dice, ¿qué está pensando ese jugador cuando hace un movimiento? Pues sí, tiene mucho sentido que alguien que está observando una partida de ajedrez se pregunte qué está pensando el jugador, qué intenta hacer, qué hay en su cabeza. ¿Queremos decir que nos preguntamos lo que hará después? Bueno, o no. Pero lo importante, decir estaba pensando en mover la torre tal vez equivalga a decir estaba a punto de moverla, o todo lo contrario. Estoy buscando motivos por los cuales mover la torre es una mala jugada. También podría ser. Pero lo importante a nuestros efectos. Sin embargo, corrientemente el término, pensando, se refiere a un comportamiento cumplido que ocurre en una escala tan pequeña que otras personas no lo pueden detectar. Leedlo bien. A este comportamiento se le llama encubierto. Este es, en toda la obra de Skinner, el punto en el que está más cerca de dar una definición de lo que entiende por conducta encubierta. En toda la obra de Skinner habéis oído la expresión conducta encubierta, seguro, ¿no? Pues esto es todo lo que dice, y fijaos lo que dice, porque es muy fuerte. El término se refiere, conducta encubierta, un comportamiento cumplido, es decir, terminado, no es lo que estaba pensando en mover, sino no, un comportamiento hecho, completo, cabe entender, que ocurre a una escala tan pequeña que otras personas no lo pueden detectar. Vamos a ver. ¿Habéis oído decir que la conducta es inextensa? Nunca os han dicho que la conducta no es algo que pese o que tenga tamaño, que tal, sino que es una interacción entre el organismo y el ambiente. ¿No lo habéis oído decir nunca? Si no lo habéis oído, se lo diréis a los conductistas. Y ahora que me explique alguien, por favor, cómo algo que no tiene extensión puede ocurrir a pequeña escala. Skinner mismo dice en distintos puntos de su obra que la conducta es inextensa. Y ahora me dice que hay conducta a pequeña escala. ¿Cómo puede ser a pequeña escala algo que no tiene extensión? Por favor.
Podemos cogeros a uno de vosotros y hacer una versión a escala de esta tipo action figure. ¿Vale? Bueno, pues eso es, eres tú a escala, ¿de acuerdo? Pero porque tú tienes un tamaño, tienes una extensión. Entonces, pues cambiamos esa extensión y nos sale una cosa a escala. Skinner nos está diciendo que hay una conducta a pequeña escala al mismo tiempo que nos dice en otros sitios que la conducta no tiene extensión. Esto es lo que se llama, y no hace falta estudiar lógica formal, una contradicción. Pero una contradicción como un piano Steinway de cola. ¿Vale? Entonces, lo de conducta encubierta, que insisto, en toda la obra de Skinner no vais a encontrar un sitio en el que hable de esto de una manera más clara, más concreta, más... Ahí queda. Y luego, a partir de aquí, pues como Skinner es el pope, pues todo el mundo, conducta encubierta, conducta encubierta, conducta encubierta. Pues la noción de conducta encubierta es contradictoria. Pero no solamente es contradictoria, es todavía peor. Vais a ver, voy a hacer una conducta encubierta. Lista, aquí. ¿Sabéis cuál es mi conducta encubierta? Podéis hacer una idea, ¿no? Estoy contando las monedas, estoy moviendo el llavero, estoy jugueteando con un pendrive. ¿Conducta encubierta? Claro. No podéis verlo, pero si yo ahora saco el pendrive y me pongo a hacer así, esa conducta está desencubierta. ¿Vale? Bien. Es una conducta encubierta porque está cubierta por un trozo de tela. Si quitáramos ese trozo de tela, si viene alguien y me arrancara el bolsillo de golpe, pues ahí me quedaría yo con mi conducta previamente encubierta, desencubierta. ¿Vale? Si te lías con quien no debes, por ejemplo, con un compañero de trabajo en una empresa en la cual está prohibido los emparejamientos de empleados, te garantizo una cosa, vas a hacer un mazo de conductas encubiertas. En habitaciones de moteles, en la parte de atrás, en el asiento de atrás de coches, muchísimas conductas encubiertas. Pero van a ser encubiertas por muy poco tiempo, como supongo, espero que todos sepáis. Todas las relaciones humanas ilícitas se descubren. Todas, el 100%. Para todo X, si X es una relación humana ilícita, X se descubre. Ley universal. Es ilusorio. Vamos, vais a meter la pata como todo el mundo, como todos hemos hecho. Pero no digáis que no os han avisado. Bromas aparte, ahí tenéis una conducta encubierta de verdad porque estamos intentando, aunque en este caso no sea encubierta para todo el mundo, porque la otra persona evidentemente pues no, o sea, lo tiene, lo está viendo, está observando y lo está viviendo. En los lugares públicos frecuentemente hay sitios preparados para realizar conductas encubiertas. Los servicios. Te vas al baño y ahí puedes hacer cosas privadas, tipo excreción, en el caso más típico. No solo. Los probadores, aunque los probadores, bueno, los probadores hay cosas más cubiertas, más encubiertas y... Pero bueno, son sitios que están previstos para hacer conductas encubiertas, conductas que estén tapadas. Es lo que significa encubierto. Covert behaviors. Si alguien tiene alguna duda con la traducción. ¿Vale? Pero ahora vamos a lo que nos dice Skinner, es que lo que llamamos pensamiento es conducta encubierta, en realidad. ¿Y qué habría que quitar para desencubrirla? Porque en el caso del bolsillo es un cacho de tela. En el caso del servicio es un tabique. Tú quitas el tabique y te encuentras ahí a la tía meando. En el caso de las parejas ilícitas, pues es un... No sé, pueden ser muy distintas cosas, pero en todo caso pueden ser descubiertos a base de apartar un obstáculo. Por la pura lógica del término, por el puro significado del término, una conducta encubierta está encubierta por algo. ¿No? Y ahora pregunto, ¿por qué está encubierta la conducta encubierta que constituye los pensamientos? ¿Qué la encubre? Dice Skinner, la piel no supone diferencia. Es un eslogan skinneriano.
Él lo dice y lo repiten sus seguidores muy a menudo. Es la piel. Si le quitas la piel a alguien, no vas a ver conductas, amigo, vas a ver cosas bastante más vistosas. Tampoco es el cráneo, ni las meninges. Entonces, ¿qué significa conducta encubierta, por favor? ¿Qué la encubre? Pues si nada la encubre. No, es que es diferente porque es privado. Ah, vale, privado. Privado también en mi jardín. Bueno, mi terraza, jardín no tengo. Un momento que llevo el rayo de la muerte, luego me dicen que no se oye cuando me muevo. No dispara, ¿eh? Pues imagino que el pensamiento, la intención de la persona, ¿no? De encubrir ese... Perdona, repite. No te he entendido El bien. pensamiento, la cognición que hay detrás para cubrir eso, ¿no? Me estabas preguntando eso. Para encubrir. O O sea, sea, has dicho que, o sea, has hablado de los tabiques y de... que decías, pero cuando estás haciendo una conducta... ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? Ahora ya me he perdido yo. sí, a ver. Esto me importa muchísimo que nos entendamos bien, aunque luego cada uno piense lo que quiera, ¿eh? Que tú puedes salir de esta clase y decir, pues este tío de ir a misa, pero Skinner es guay. Perfecto, no tengo ninguna objeción a eso. Lo que quiero es que se entienda, digamos, la argumentación. La cuestión es, ¿qué encubre una conducta encubierta skinneriana? ¿Qué encubre un pensamiento? Es decir, Skinner nos dice, lo que llamamos pensamientos son conductas encubiertas. Yo digo, las conductas encubiertas tienen algo que las encubra. Porque no se puede ser intrínsecamente encubierto. Eso significa ser invisible, que es otra cosa. Vale, lo he entendido mal entonces. Ah, vale, vale. Lo había entendido Entonces, mal. ¿nos seguimos entonces? Sí, sí, ahora sí. ¿Todo el mundo lo entiende? Sí, Yo tengo una pregunta, voy a jugar al abogado del diablo. perfecto. Si entendemos que el comportamiento emerge de procesos biológicos, por ejemplo, como la transmisión neuronal de información, ¿no podríamos decir que lo que la encubre es nuestra incapacidad de observar esos procesos? Muy buena. Podría ser, podríamos decirlo, y hay quien lo dice, pero no Skinner. Vaya. Skinner no dice eso. Skinner le da asco la biología, es como que la ve muy pringosa en la que tocar. A diferencia de Watson, como os decía antes, es una de las grandes diferencias entre ellos. Watson se apoya mucho en lo biológico. Skinner dice que nada, que eso es cuestión de los fisiólogos, que de eso ellos que se ocupen. Que nosotros lo que tenemos que hacer es trazar la estructura funcional. Es decir, las relaciones entre estímulo, respuesta, whatever. O sea, sí es correcto, pero no es skinneriano. ¿Vale? Es mucho más razonable que lo skinneriano, by the way. ¿Algo más? ¿Estamos todos en onda? Bien. Hay más problemas con esta idea de conducta encubierta, no solamente el que no se sabe por qué está encubierta. Supongamos que conseguimos desencubrir los pensamientos y los observamos. ¿Qué aspecto tendrían? Conductas a pequeña escala, encubiertas. ¿Cierto? Que son a tan pequeña escala para que hace falta encubrirlas. Pero bueno, esa es otra. Y yo tengo una cosa microscópica, no necesito taparla con una carpeta. ¿No? Bueno, esa es la pregunta ahora. ¿Alguna idea? ¿Qué aspecto tendría? Cuidado, es que aquí hay una falacia lógica gordísima, lógica y empírica, que luego finalmente no funciona en ninguno de los sentidos. Que es que cuando piensa en algo, piensa en una imagen que hayas visto este verano. Por ejemplo, donde estabas este verano, en el sitio más agradable que hayas estado, piensa en eso. No lo observas, lo vives. Si lo observaras lo podrías explorar y no lo puedes explorar. Otro ejemplo, los que tengáis ordenador, no lo miréis por un momento. Pensad en el teclado, un teclado QWERTY. Me vale el del móvil si usáis el QWERTY. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo mentalmente, internamente? Vale, ahora decidme cuántas coincidencias hay del orden de las teclas con el orden del alfabeto. Coged la imagen mental que tenéis, que la estáis viendo, exploradla. Venga. Entonces no estáis viendo una imagen, amigo. Pues si la estuvieras viendo, la podrías explorar. Ahora mira el teclado otra vez, por favor, y vas a encontrar, puedes ponerte a buscar y encontrar cuáles son, y te va a costar un poquito.
Lo cual, por cierto, demuestra que, en cierto modo, algunas cosas las conocemos con los dedos. ¿Se entiende? ¿Sabéis por qué el teclado QWERTY es tan enrevesado? Que empieza por la Q y luego la W. Y luego, ¿qué orden es ese? Porque no sigue todo el orden. Por ejemplo, está la O y la P, están seguidas, si no me equivoco. Pero me lo tenéis que confirmar porque yo no lo estoy viendo. Y llevo escribiendo en un teclado QWERTY desde antes que nacierais, todos o la mayoría de vosotros. Pero no te lo sé decir. ¿JKL puede ser? Sí. Pero tenemos que mirarlo. ¿Qué pasa? Que somos académicos universitarios más listos que la madre que nos parió y no conocemos nuestro instrumento de trabajo, uno de los más importantes. Es que lo conocen nuestros dedos. En fin, esto es otra historia y nos lleva para afuera. Lo que quiero ilustrar es que no es lo mismo experimentar algo que observarlo. Cuando yo ahora os puedo cabrear, puedo decir cosas que os enfaden. Por ejemplo, imagínate, pues sois todos gilipollas, porque esta generación sois subnormales y si os quitan el móvil no sabéis andar como un pollo descabezado, ¿verdad? Y al final, a base de daros la turra, os acabáis cabreando. Ahora observa tu irritación y descríbemelo. Descríbemelo. ¿Qué pinta tiene la irritación? Piensa en lo que vas a hacer el fin de semana que viene. Ese pensamiento, según lo que se nos dice aquí por parte de Skinner, es un tú pequeñito que está haciendo en algún sitio encubierto lo que se supone que tú vas a hacer lo que tú supones que vas a hacer el fin de semana que viene. Pero ¿os dais cuenta de la majarada que es esto? Una ida de olla. ¿Cómo va a ser eso un pensamiento? ¿Para que lo vea quién? El observador privilegiado que es el sujeto. ¿Y el sujeto quién es? Perdón, ¿cómo funciona? Esto es lo que se llama un homúnculo en filosofía de la ciencia. En realidad es un tipo de explicación circular. Suponemos dentro de nosotros a alguien que tiene todas las capacidades que estamos tratando de explicar para explicar esas capacidades. Como veremos, Descartes peca de esto muchísimo también. ¿Lo veis? Todavía más. Una de las características esenciales de toda conducta es su morfología. ¿Os acordáis? Morfología, funcionalidad, latencia, los parámetros de respuesta. Toda conducta tiene una morfología. ¿Cuál es la morfología de una conducta encubierta? Morfología de una conducta es cómo se realiza, os recuerdo, los movimientos concretos. Tú puedes agredir a tu compañera dándole un puñetazo desde arriba, dándole un puñetazo de frente, diciéndole algo muy desagradable, muchas morfologías posibles para la operante agredir a Medea. Sí. ¿De acuerdo? Muchas morfologías para una conducta operante. Es una de las ideas realmente brillantes de Skinner. Bueno, pues ¿cuál es la morfología de pensar en el fin de semana que viene? Por favor. Un tú pequeñito haciendo las cosas del fin de semana que viene, una conducta pitufa. Es un sinsentido. Los pensamientos se tienen, se piensan, no se observan. Puedes hacer cierta metacognición. Puedes ponerte a revisar un razonamiento que has hecho, que sospechas que es defectuoso y tratar de ir paso por paso. Pero eso no es lo mismo que el pensamiento. Es un metapensamiento, un pensamiento sobre el pensamiento. ¿Se entiende? Pero si tú piensas, hace mucho calor para ser septiembre, por favor, ¿qué clase de conducta encubierta, pequeña, pitufa, grande o como sea, qué clase de conducta es esa? Y esto nos lleva todavía a otro problema, yo diría que también muy profundo desde el punto de vista de la filosofía de nuestra ciencia. Si todo es conducta, la conducta es irrelevante. Imaginad que yo dijera, mis estudiantes son todos muy listos y muy guapos. ¿Vale? Yo tengo a razón de 200, 300 estudiantes por año. Pero además voy a considerar estudiantes, a todos los estudiantes universitarios, voy a decir que son todos muy listos y muy guapos. ¿Qué pasa? Al final, listo o guapo no significa nada. Porque son conceptos que solamente tienen sentido, un concepto en general solo tiene sentido, si algunas cosas caen dentro y otras cosas caen fuera.
¿Entiendes? No hubiéramos inventado el concepto de listo si no hubiera gente que no lo es. No lo necesitaríamos. ¿Lo veis? Todos vosotros tenéis bazo, pero a que no os habéis parado a pensarlo. Vamos a inventar el concepto bazado, como si fuera otra cosa, pero con C, bazado, con Z, que es todo aquel ser humano que tiene bazo. Entonces, salvo patologías o accidentes, que incluye a todo ser humano, por tanto no diferencio. Razón por la cual el concepto bazado es un concepto espurio. Y no lo tenemos, no lo hemos generado, pero no hace ninguna falta. Que los conceptos de listo o de guapo sí generan diferencia y por tanto sí generan un grupo que cae dentro y un grupo que cae fuera y por eso pueden ser conceptos útiles. Si todo es conducta, la conducta pasa a ser un concepto irrelevante. Porque que a mí me digan que un fenómeno psicológico es conducta no me dice nada. ¿De acuerdo? Es interesante el concepto de conducta si lo usamos como lo usaba Watson, por ejemplo. O en el sentido que lo decía antes, te viene alguien con una tricotilomanía, eso es conducta, es un problema conductual. Te viene alguien con unos pensamientos intrusivos, eso no es conductual. A menos que aceptes con Skinner que el pensamiento intrusivo es una conducta encubierta o a pequeña escala o las dos cosas. ¿Se ve? Claro. Si el pensamiento es una conducta encubierta, imaginad el pensamiento intrusivo. Vamos a morir todos pronto y la vida no tiene ningún sentido. Hay gente que le vienen este tipo de cosas a la cabeza de manera recurrente, incontrolada, intrusiva, y eso forma parte o constituye incluso de forma central su problema psicológico por el que acuden a consultar a uno de nosotros. ¿Qué clase de conducta es cuando ese pensamiento te viene, si te viene? O un pensamiento que es más probable que te haya venido alguna vez, me va a salir mal. ¿Quién no ha pensado alguna vez, me va a salir mal? Lo que sea, una pirueta, una pieza musical, un examen. ¿Alguien está tan seguro de sí mismo que nunca en la vida se le ha ocurrido que algo le va a salir mal? Bueno, pues el pensamiento me va a salir mal. ¿Cómo va a ser una conducta? ¿Qué morfología? ¿Qué aspecto? ¿Cómo va a ser una conducta encubierta? ¿Cómo lo vas a observar? No lo puedes observar, lo puedes sentir. Lo puedes verbalizar. Lo puedes comunicar, pero eso no se ve. El odio que le tienes a una especie de compañero que te ha hecho 17.000 faenas no se ve, se siente. Ni siquiera tú lo observas, lo experimentas. Y a lo mejor dices, es un odio verde y verrugoso. Pero eso son metáforas. No tienes dentro una cosa verde y verrugosa que si te la quitaran dejarías de odiar a ese individuo. ¿Lo veis? Esto es un conjunto de sinsentidos y contradicciones de cabo a rabo. Pero en fin, ese es mi punto de vista como no conductista. Conductistas, como son creyentes, pues lo siguen manteniendo. Bueno, son creyentes y no entienden algunas cosas de fuera de su ámbito. ¿Alguna cuestión más? En la misma página que lo anterior, la 90 y algo, dice Skinner, lo que aquí se propone es esto. La vida mental y el mundo en que se vive esa vida son invenciones. Aquí se vuelve un poco más watsoniano. Los mitos medievales que decía Watson. Han sido inventados con base en la analogía del comportamiento externo. Pensar es comportarse. El error consiste en colocar el comportamiento en la mente. Bastante confuso, ¿verdad? Yo creo que es bastante confuso, pero cuando algo es confuso merece la pena ponerse literal. Lo que aquí se propone, vale, es por una vez propones algo en firme. Porque si os fijáis, siempre está con el puede, podría ser, algunas veces, habitualmente, siempre está matizando, haciendo afirmaciones débiles en ese sentido. Pero aquí es muy firme. Lo que aquí se propone es esto. La vida mental y el mundo en el que se vive esa vida son invenciones. ¿Cómo se puede inventar eso? O sea, es como para inventar eso, ojo, toda la humanidad y todas las culturas que conocemos contemplan alguna suerte del mundo interior.
No hay ninguna cultura que sea de forma nativa monista y fisicalista, solo existe lo material. Y esto es antropología empírica. ¿Cómo se nos va a ocurrir inventar una esfera mental? O sea, es que es loquísimo, es que ¿cómo se nos va a ocurrir? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a extender de tal manera que todo el mundo, con toda la naturalidad del mundo, piense en ello, lo crea, lo acepte y lo use? ¿Cómo puede ser una invención? ¿Quién lo va a inventar? ¿Para qué? Y luego, ¿cómo lo extiende? Yo no lo veo. Pero al menos nos dice algo sobre el mundo interior, que son invenciones. Ya digo, aquí está watsoniano claramente. Pensar es comportarse. Por el estilo recuerda a Berkeley. Ese es percipir. Ser es ser percibido. Otro de unas idas de olla espectaculares. Volveremos sobre él en algún puntillo, ¿eh? No os asustéis. El error consiste en colocar el comportamiento en la mente. ¿Por qué? Yo puedo definir la mente como el lugar donde ocurren las conductas encubiertas. Porque si no, ¿dónde ocurren? En el hipotálamo. Desde luego, en lo que se puede ver en el cerebro no encuentras eso. El problema de fondo, os lo adelanto, y esto es un spoiler para un buen trozo de la asignatura, es que Skinner no entiende el concepto de software. Y lo afirmo, Skinner no entiende el concepto de software. Sus discípulos, en general, poco. Porque aquí cuando Skinner nos está diciendo la mente, lo está diciendo en el mismo sentido que Descartes, incluyendo la conciencia, el alma, el espíritu, todo junto. Pero si nosotros, como vamos a ver enseguida, tomamos un concepto de mente más sólido, más actual, pues es un sistema de control, por ejemplo, que no puedo llamarlo así. Y si las conductas encubiertas a pequeña escala o lo que diablo sea no ocurren en la mente, ¿dónde ocurren? Por favor. O sea, ¿veis lo problemático que resulta? Cuando nos lo tomamos en serio y no como una mera metáfora. ¿Lo veis más o menos? Bueno, al menos, si alguien lo quiere defender en cualquier momento, bienvenido sea, ¿eh? Aquí, ya, por favor, adelante. Hace falta que os lo diga, siempre podéis defender lo que queráis. Estabas hablando antes de la vida mental y de que cómo iba a poder ser una invención. Pues un cartesiano, por ejemplo, te podría decir que igual que Dios puso la idea de él mismo en la mente de todos, pues que de alguna forma alguna divinidad ha puesto la idea de la vida interior en todos nosotros. Y Sí, que por eso lo vivimos. pero ¿tú apostarías por eso? Bueno, si me tengo que jugar una mano, no, la verdad. Ah, bien, esa era la pregunta. Yo me juego una mano a que eso no es así. ¿Entiendes lo que quiero Sí, sí. decir? Es decir, sí, la divinidad, que primero tienes que creer en ella, pudo haber puesto en nosotros la idea de, en cierto modo, es Platón Sí. Platón reciclado. Podríamos tener esa idea de forma innata, cosa muy interesante porque a Skinner no le gustaría. Pero si la divinidad la puso en nosotros, a menos que nos la ponga a los 5 años o al hacer la comunión, pues eso es innato. Y a Skinner no le haría ninguna gracia. ¿Ves a lo que me refiero? Sí, sí. ¿Alguna aportación más a favor, en contra o por la tangente? Con toda tranquilidad. Bien, solamente lo único que intento con esto, a ver, insisto, no quiero que nadie que sea conductista o que tenga simpatías por el enfoque deje de serlo o deje de tenerlas. Lo que quiero es que se vea el problema que tiene esta manera de plantear las cosas. Cuando estamos en el plano de la filosofía de la ciencia psicológica, que es el plano del conductismo, no tiene nada que ver con si está bien o está mal la psicología del condicionamiento, que está fenomenal. Si están bien o están mal las técnicas, las llamadas técnicas conductuales, que están fenomenal también. Igual que está muy bien el teorema de Pitágoras, pero lo de la reencarnación, pues posiblemente es más dudoso. ¿Vale? Hay más cosas sobre Skinner, si queréis os dejaré algún texto, alguna lectura sobre estas cuestiones, porque al fin y al cabo es nuestro, como decía al principio, es nuestro referente, aquello contra lo cual nos hemos levantado los cognitivos, por decirlo en términos un poco bélico-políticos. Así que conviene conocerlo.
Conviene entenderlo, conviene saber lo que tiene de positivo y lo que tiene de complicado y difícil de entender. Yo creo que en líneas generales la filosofía de la psicología que plantea el conductismo no se sostiene. No es que sea imperfecta, que imperfectas son todas. No hay una filosofía de la psicología, ni de la física, ni de ninguna otra ciencia. Y sus defectos son particularmente graves desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista epistemológico. ¿Vale? Bueno, desde el punto de vista metafísico ya ni hablamos, que aquí se está reconociendo unas entidades muy curiosas, las conductas encubiertas. El enunciado existen conductas encubiertas es trivialmente verdadero si nos referimos a los probadores y a las aventuras ilícitas. Pero si se refiere a conductas a pequeña escala que la gente no puede observar y que coinciden extensionalmente con los pensamientos, entonces estamos entrando en una ontología muy complicada. ¿Se ven? Bueno, vamos a dejar en paz a Skinner. Resumiendo, esto quiere, la relación difícil con Watson, en Skinner encontramos claramente una actitud objetivista, como en Watson. Vamos a dejar de fijarnos en lo... Pero un objetivismo un poco raro, porque al final Skinner lo que nos dice es que la manera de acceder a los pensamientos / conductas encubiertas es que el sujeto nos las cuente. El sujeto observa en sí las conductas encubiertas y nos las cuenta. Se lo dice Skinner tal cual. Porque el sujeto, dice él, es un observador privilegiado de su propia conducta encubierta, de su propio pensamiento, diríamos, los no adoctrinados. Pero amigo, eso es la vuelta a la introspección. Ni más ni menos. Porque como no nos dice ni siquiera qué pinta tiene eso que se observa, en fin, lo veis, ¿no? Así que objetivismo hasta cierto punto, porque al final está dependiendo de datos subjetivos. Cuando yo te digo que mi tristeza es azul y brumosa, estoy haciendo una afirmación que viene de mi subjetividad. No tiene nada objetiva. No es lo mismo que observar a una rata pegar palancazos o a un sujeto agredir a otro. ¿Se ve? Hiperempirismo a tope. Aquí sí que hay una conexión muy clara con el planteamiento que veíamos el otro día de Mach. ¿Os acordáis? Mach decía, solo existe lo observable. Hacíamos una distinción, si recordáis, el otro día entre lo que es el empirismo, digamos, normal que comparte cualquier científico, un sano empirismo en sentido de ello, porque si nuestras teorías al final no encajan con la experiencia, habrá que abandonarlas. Y nuestras teorías, para adquirir potencia en el mundo científico, tienen que sobrevivir a muchas pruebas empíricas. Y cuantas más pruebas empíricas y más difícil sobreviven, más cerca están de que las consideremos verdaderas. Nunca vamos a llegar a considerarlas verdaderas porque para eso somos científicos. La verdad está para los religiosos y los ideológicos. Los científicos conseguimos aproximaciones al ajuste a la empiria. Nada más. Algunas veces mucho, nada más, pero en realidad es el mejor sistema de conocimiento que existe. En términos de resultados, quiero decir. Pero Skinner está con Mach de una manera particularmente incongruente, porque Mach admite que la idea de átomos es útil para la física. No discute eso. Mach no te dice, no debes hablar de átomos si eres un buen físico. No te dice eso. Pero Skinner sí te dice, no debes hablar de creencias si eres un buen científico. Y esto último es completamente distinto. Lo demás es puramente un enunciado ontológico. En la metafísica hiperempirista de Mach no caben los átomos porque no se observan. Y el criterio de admisión de un género natural, de una entidad, es precisamente que sea observable. Y si no es observable, no tiene lugar aquí. Ahora bien, Mach admite que, oye, si no aceptáramos los átomos, no podríamos avanzar como estamos avanzando. ¿Qué pasa? Que los átomos no existen, pero son un artilugio útil para avanzar en nuestra ciencia.
Skinner no dice eso. Skinner ni siquiera admite que las creencias, por ejemplo, los pensamientos sean útiles. Pero claro, es muy loco. Este hiperempirismo implica, entre otras cosas, como decía el otro día, que el concepto de gen no fue científico entre Mendel y Watson y Crick. Un siglo, aprox. El concepto de gen no era científico. ¿Por qué? Porque no era observable. El concepto de valencia química. Es lo que mencionaba también los agujeros negros. No son observables. Además, son intrínsecamente no observables. Si un objeto celeste es observable, ipso facto no es un agujero negro. Es otra cosa. Que sea una enana blanca, una estrella de neutrones, lo que sea. Pero no un agujero negro precisamente no se ve. No se puede observar. Y así podríamos seguir. En realidad, algunos de los mayores avances científicos consisten en que cosas que no podemos observar las predecimos. El planeta Urano. Urano empezó a teorizar sobre su existencia a partir de medidas indirectas del comportamiento de otros objetos en su entorno, en su supuesto entorno. Y solo finalmente se observó, efectivamente, con métodos de telescopía. ¿Qué pasa? Que Urano no era un concepto científico hasta que se observó, un concepto científico de pura cepa. Como el gen, como el agujero negro. O sea, ser observable no es, según la ciencia lo entiende hoy en día, ya lo comenté el otro día, Mach perdió el debate con Boltzmann, lo perdió por goleada, además. Claro que existen los átomos, y claro que son, por lo menos, conceptos científicos. Perfectamente científicos, aunque no sean observables. Esto es lo que he llamado hiperempirismo, por llamarlo de alguna manera. El empirismo normal es el otro. Yo puedo meter en mi teoría creencias, yo puedo meter en mi teoría átomos, valencias, cosas que todavía no he observado. Y si esta teoría aguanta bien el juicio de la experiencia, la teoría, tanto ella como sus contenidos, provisionalmente la voy a dar por buena. ¿Entiendes? Pero dentro de la teoría puedes meter lo que quieras. Es el mismo espíritu de Popper cuando decía que la ciencia consiste en conjeturas audaces y refutaciones despiadadas, creo que era el término que usaba. Es decir, inventa a lo loco. Todas las locuras que se te ocurran, mete como hipótesis, como fragmentos, como lo que quieras, invéntate todo lo que quieras. Pero luego viene el proceso, el contexto de verificación en términos de Reichenbach. Y ahí ya sí hay que ponerse muy sistemático y ahí ya veremos lo que aguanta el test de la experiencia y lo que no. Pero la teoría invéntatela como quieras. Esto es lo que hizo exactamente Albert Einstein, que estaba sentado en un despacho, más aburrido que una mona porque estaba subempleado, y se dedicó a imaginar ascensores de recorrido infinito y naves espaciales que viajaran a velocidades cercanas a la de la luz y hacer una serie de elaboraciones matemáticas sobre eso sin pisar un laboratorio, ni recabar un dato, ni observar nada. Y va y publica el artículo de la relatividad general, de la relatividad especial, en 1905. Y eso no es ciencia porque no es observable. Por favor. ¿De qué siglo de ciencia me estás hablando? Porque ni del 17. Es una concepción de la ciencia que no tiene nadie. O sea, que solamente la tienen los hiperempiristas, como, por ejemplo, Mach, Berkeley y los conductistas skinnerianos. Pero es una rareza, es una anomalía. La ciencia no funciona así. La ciencia funciona postulando cosas no observables y luego viendo en último término si empíricamente se sostiene. Y no es cherry picking, es que es así de forma habitual. Pero no, para ello la creencia o pensamiento no es científico. En el próximo tema vamos a demostrar cómo se consigue controlar la conducta de un sistema de inteligencia artificial con creencias. Lo vamos a ver con detalle. Eso sí, con creencias puestas en un determinado formato y con una serie de técnicas que los conductistas ni las huelen. Evidentemente. Vale. Digo que Skinner y compañía no entienden el concepto de software porque esa idea de que todo tiene que estar fuera, que la conducta es función del ambiente, que las causas, dice Skinner, las causas de la conducta están en el ambiente
Y los mentalistas las están buscando en un conjunto de estados o de mundos interiores. Eso es falso, dice él. Las causas de la conducta están en el ambiente. Vamos a ver también una refutación de esto por la vía del concepto del software. Fijaos, el software no es res extensa, pero tampoco es res cogitans en el sentido cartesiano. El software no tiene peso. Así, a veces decimos, es que este programa pesa mucho, pero es metafórico. Queremos decir que tiene muchos gigas o muchos megas. ¿De acuerdo? No puedes encontrar tu navegador en tu móvil, ni en tu ordenador. Búscalo, cógete un destornillador y ahora, a por él, a ver dónde está Chrome. Ya sabes que no lo vas a encontrar. Pues claro, sí. Bueno, y ya tendrías que estar fumadísimo para decir que no, que Chrome es un espíritu. Entonces, si no es un espíritu y tampoco lo puedes encontrar con destornilladores, no existe. El navegador no existe. Yo creo que aquí tenemos un fallo empírico, ¿eh? Porque yo juraría que el navegador existe. Igual que juraría que tus creencias existen. Como tales. Bueno. Habla de fuerte al rayo de Vale. la muerte. Que yo creo que en realidad todo esto enlaza con una cosa que dice Fodor creo, no sé cómo se llama el libro, pero es como Introducción a la Filosofía de la Psicología o algo así. La explicación psicológica Sí, la explicación psicológica. del 69, creo. Sí. Yo creo que en realidad todo esto enlaza con eso en el sentido de que Fodor lo que propone es que el problema principal del conductismo, o uno de ellos, es que a priori niega una serie de posibilidades de explicación. Por el hecho de pasar lo que conocemos como navaja de Ockham. Es decir, se queda con las cosas más sencillas o directamente más plausibles, como es la conducta. Sí. En ese mismo libro, si no recuerdo mal, es ese, el que empieza Fodor diciendo: yo como filósofo siempre he tenido la sensación de que había algo que no funcionaba bien en la Sí. psicología y Y que también pensaba que esto lo solucionaba un filósofo con una tarde libre. Sí, Y justo. dice, hace unos años tuve una tarde libre. Sí. Es un poco es un libro denso y si os gusta mucho la filosofía es muy recomendable. En caso contrario, no. Es denso y relativamente técnico. Y efectivamente, Fodor, una de las cosas que argumenta es que el conductismo está a priori cerrando un montón de vías y está quedándose con elementos. Yo creo que está dejando incluso de lado el que es seguramente el peor fallo, que es que al final el conductismo está funcionando por sentido común. Esos pocos elementos que deja, los maneja por sentido común. Sentido común es que tú observas tus pensamientos. Cuando le das una vuelta, con una actitud filosófica o científica, es decir, ¿qué diablo significa eso? ¿Entiendes a lo que me Sí, refiero? sí. Pero sí, sí. ¿Más cosas? No. Sí. Buena aportación. ¿Algo más? Bueno, si alguien quiere el libro, lo cuelgo en el este, pero vamos, ya os digo, es un libro bastante duro. Tocar que el compañero le va a la filosofía mucho. Bueno, está claro, ¿no? Panconductismo, ¿qué significa esto? Suena a bofadillo, pero no. Todo es conducta, a lo que decía antes. Vygotsky, ¿sabéis? ¿Habéis oído hablar de Vygotsky? Un ruso muy pesado de desarrollo. Pues a pesar de ser un ruso muy pesado y a pesar de ser de desarrollo, que es lo más raro, tiene ideas muy curiosas, muy interesantes. Por ejemplo, la idea del imperialismo paradigmático. Vygotsky, por situarlo, no sé si os lo habrán situado, pero Vygotsky vivió en lo peor del estalinismo. Y eso significaba que como se equivocara con una palabra que no le gustara al partido, a Siberia, como mínimo. Como mínimo, a lo mejor se lo fusilaban directamente en Moscú. Así estaban las cosas entonces. Hay una historia alucinante que es la del compositor Dmitri Shostakovich, que se pasó la vida al filo de que se lo cargaran. Lo que pasa es que, bueno, entre otras cosas, por su fama mundial, pues consiguió salir adelante. Estuvo a punto. Bueno, pues Vygotsky decía que existía una cosa, un lenguaje muy de la época, muy marxista. Existe el imperialismo paradigmático, él lo llamaba así. El imperialismo paradigmático consiste en que cuando tienes una cosa que funciona, te crees que todo funciona así. Y que eso es lo que les pasa a los conductistas.
Los conductistas se han encontrado con una serie de fenómenos, el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, que en algunos settings de laboratorio funciona maravillosamente bien. Entonces, pues ya está. Entonces lo intentan aplicar. Lo que está funcionando bien lo extienden de forma imperialista a todo el resto de las cosas habidas y por haber. Y ahí es donde el imperialismo fracasa. Dice Vygotsky, como buen marxista, porque parece no darse cuenta de que los imperialismos muchas veces triunfan, pero en fin, eso es otro tema, más de Harari que de Vygotsky. Bueno, pues el panconductismo es un poco esto, como este tipo de interpretaciones, este tipo de planteamientos han funcionado muy bien en determinados ámbitos, los aplicamos a todo. Un conductista te dice que todo es condicionamiento, y si no dice eso, no es un conductista. ¿Entienden? Dice, no, es que, hombre, yo soy conductista porque me parece que son muy útiles las técnicas conductuales y me parece interesante la psicología del aprendizaje asociativo y tal. Eso no es ser conductista, eso lo podría decir yo. Un conductista cree que todo lo que merece la pena estudiar y conocer en psicología es cadenas operantes y cadenas pavlovianas, y habituación y sensibilización, y se acabó. Y se acabó. Skinner lo dice en algún otro punto. La conducta encubierta funciona conforme a las mismas leyes que la conducta manifiesta. O sea, las leyes de condicionamiento, de la habituación y la sensibilización. Es que es muy fuerte. Vygotsky lo llama el imperialismo paradigmático. Mark Twain lo decía mucho más sucinto. A quien tiene un martillo todo le parece un clavo. Y eso es el conductismo. Buen martillo y buenos clavos, pero llega hasta donde llega. ¿Vale? Skinner, a diferencia de Watson, no niega la mente. Lo que dice es que es más conducta, pero luego acabamos de ver en algún sitio que la mente es inventada. O sea, hay contradicciones por todos lados porque algunas veces habla de mente en un sentido y otras veces habla de mente en otro. ¿De acuerdo? ¿Alguna observación más sobre Skinner? Lo dejamos ya en paz, ¿no? Otra cosa que aparece y que va a tener cierta importancia como en cuanto a lo que se refiere a fijaos que todo lo que estamos repasando es formas de entender el mundo interior, formas de entender la psique, formas de entender... Acabamos de ver una andanada de gente que su forma de entenderla es negarla o convertirla en algo muy distinto, los conductistas. Pero aparecen otras opciones muy curiosas. Todos habéis estudiado el Círculo de Viena, ¿no? Los llamados empiristas lógicos, positivistas lógicos... Hay un libro precioso que se llama Pensamientos rigurosos en entornos devastadores. Algo así, no está traducido. No sé cómo lo traducirán finalmente el título. Cuenta los entresijos de la historia del Círculo de Viena y es una maravilla del libro. Si eso os lo cuelgo por ahí. Hay otro que se llama El asesinato del profesor Schlick, que era el líder, más o menos, no era el líder real, pero era el líder nominal del Círculo de Viena, y se lo cargó un antiguo estudiante, una historia muy rocambolesca, porque en principio él odiaba, el estudiante tenía un trastorno claramente de tipo paranoide, grave además, severo, pero era muy inteligente. Y se había enamorado de otra estudiante de doctorado. Ambos estaban haciendo el doctorado con Schlick y él empezó a sospechar que Schlick estaba liado con esa estudiante, lo cual era absolutamente falso, por cierto, o sea, no tenía nada que ver. Schlick, pues, algunas veces atendía a esa estudiante, hablaba con ella de su trabajo y tal, con toda normalidad. Pero él, en su delirio, pues se creyó que ahí había tomate. Y entonces pues la tomó con Schlick. Le atacó de diversas maneras, le denunció en falso, le hizo todo tipo de faenas y finalmente acabó matándolo, acabó asesinándolo. Porque ya no era por la estudiante aquella que le gustaba, que ya ni se acordaba de ella, ya era porque Schlick iba por él, y todos los indicios de un delirio paranoide de tipo persecutorio que han focalizado en un individuo. No es aquello de me persigue la mafia, no, él me persigue este tío, entonces es a él al que tengo que destruir, lo cual es bastante más peligroso. Bueno, pues también al hilo de la historia policial, un poco a la manera del Nombre de la Rosa, se cuentan cosas muy interesantes sobre el Círculo de Viena. Anyway, a lo que iba. El Círculo de Viena tiene una serie de cuestiones centrales para ellos, pero que están, por ejemplo, las proposiciones protocolarias, cómo damos el salto de lo empírico a lo lógico. Recordad que es
empirismo lógico, positivismo lógico. ¿Cómo pasamos de una observación empírica a un enunciado lógico que podemos integrar en una estructura lógica? Es un problemón, tal y como ellos se lo plantearon, y nunca terminó. Aunque Carnap fue seguramente el que consiguió las mayores aproximaciones, nunca lo terminaron de resolver. Pero hay otra tesis, más de Neugas, también de Slick, pero no tanto, también de Carnap, que es la tesis de la unidad de la ciencia. Y es esta idea que seguramente os es familiar porque circula todavía por ahí como un eco del círculo, que no deja de ser el núcleo de la filosofía de la ciencia del siglo XX, no deja de serlo, que es la idea de que las ciencias que no son físicas son muletillas que estamos usando de momento hasta que sepamos la bastante física. ¿No habéis oído nunca decir, cuando sepamos suficiente sobre tal, la psicología no hará falta? Lo dicen algunos biólogos engorilados y poco reflexivos, porque vamos. Bueno, pues lo que decían los positivistas, los vieneses, era más duro todavía. Es decir, todo al final va a ser física. La historia les dio la razón, porque la química está efectivamente reducida a la física. Está reducida en un sentido lógico, es decir, cualquier enunciado químico es en principio traducible a un conjunto de enunciados físicos. Cualquier concepto químico es en principio traducible a un conjunto o una articulación de conceptos físicos. Y de nuevo, cierto imperialismo, es decir, llevaron esto a toda la ciencia, al final tendrá un solo lenguaje, la ciencia será única y será física. Es decir, estoy muy triste y no encuentro placer en la vida, se podrá traducir a un conjunto de enunciados sobre campos cuánticos y cosas así. Hoy suena muy loco, pero es la típica cosa que había que intentar. O sea, lo intentaron y no funcionó. De acuerdo, perfecto, pero estas hipótesis honestas que mueren honrosamente, como quien dice. Vale, bueno, pues esto inauguró una tradición que curiosamente es bastante reciente, que es la del fisicalismo. El fisicalismo todavía lo mantienen muchos, ya digo, biólogos, médicos y gente de por ahí, poco reflexivos y poco informados. Y es la idea de que al final todo es físico. Es decir, nosotros creemos que hay un mundo interior, nosotros creemos que tenemos pensamientos, nosotros creemos que tenemos emociones, pero en realidad todo son fenómenos neuronales, atómicos, ahí ya varían los sabores. Y yo siempre digo lo mismo. Uno, por mucho que sepas del cerebro, no vas a poder conseguir eliminar una mala idea. Por mucho que sepas del hardware, no vas a conseguir eliminar un virus. Porque un virus informático es un hardware que funciona perfectamente. Lo que está fallando no es el hardware. Un virus informático no implica que se ha quemado un bus, o que se ha quemado la fuente de alimentación, o que no está bien conectada la GPU. No es nada de hardware. Un virus informático es funcionamiento perfecto del programa, pero cargándose cosas. Pero el hardware no lo ves. Tú examinas a fondo un ordenador con un virus y si lo estás examinando físicamente no encuentras el virus, porque el virus, como decíamos antes del programa, no es físico. Es como el navegador, es software. ¿Se entiende? Y no se puede entender el software en términos de hardware. Por lo cual, una mala idea que tú tienes, o una buena idea, no la van a encontrar en tu cerebro. ¿Cuántos sabéis conducir? Bastantes. Permite que te tome como ejemplo. ¿Alguien que no sepa conducir, por favor? Te tomo a ti también como ejemplo. ¿Qué diferencia hay en tu cerebro y en el de ella? Por el que ella sabe conducir o no. Ninguno. Os matamos a los dos, cogemos vuestros cerebros y un neurocientífico venido del futuro que sabe absolutamente todo sobre el cerebro, estudia vuestros dos cerebros y no va a encontrar su conocimiento de conducir y tu ignorancia de conducir. No lo va a encontrar porque no están ahí, del mismo modo que el navegador. Ese es el problema que tienen en general los fisicalismos, que no funcionan. De todas maneras, al hablar de algunos capítulos de filosofía de la mente, lo trataremos con un poco más de detalle, porque conviene, es importante conocerlo, tienes argumentos a favor. Y hay gente que los defiende con algunos matices.
Estoy dando la versión de la ciencia cognitiva más general de entrada. Pero hay otros argumentos que, de nuevo, las razones del diablo conviene conocerlas. El diablo del que piensa de otro modo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues no perdamos de vista el fisicalismo, porque a lo largo de todo el siglo XX y todavía en el siglo XXI sigue habiendo propuestas de corte fisicalista que lo que nos dicen sustancialmente a los efectos de lo que aquí nos interesa es todo lo que tú consideras el mundo interior y tal, en último término son fenómenos físicos. Cuando tú dices, estoy pensando en no sé qué, si eso significa algo, significa que está pasando algo en tu cerebro. Esa es una de las... Hay planteamientos más débiles, hay planteamientos más locos, hay planteamientos más verosímiles, lo veremos. Pero esto empieza aquí. Realidad, en lo que hoy en día está en marcha en la primera mitad del siglo XX, con el Círculo de Viena y la tesis de la unidad de la ciencia. ¿Vale? Mientras tanto hay otros conductismos. Hull y el conductismo teórico. Hull es un autor mucho más interesante, yo creo que se le presta poca atención. Es uno de los que, por ejemplo, intentan dar una explicación conductual de la formación de conceptos. Tema cognitivista donde los haya a fecha de hoy. Pero él se adelanta en cierto modo. Tolman, que también es un tanto heterodoxo en el sentido de que habla mucho de cosas tales como conducta guiada por objetivos, lo cual pues, en la ortodoxia skinneriana no tiene tampoco cabida. La conducta está guiada por reforzadores y castigos, no por objetivos. La causalidad teleológica Skinner no. En este sentido sí es compatible, sí es más acorde con la visión científica general. La manera en que un objetivo causa conducta es más enrevesada y solo la conocemos gracias a la inteligencia artificial, lo veremos. Veremos cómo trabaja un objetivo dentro de la memoria de trabajo de un sistema basado en conocimiento. Pero eso ya será el próximo tema. ¿Vale? ¿Ok con Skinner, con los fisicalistas y con toda esta gente? Bueno, estamos aquí. Aproximadamente eso. Segundo cuarto del siglo XX. Y el conductismo skinneriano absolutamente dominando la psicología, muy discutido, no discutido en el sentido de atacado, sino muy reflexionado por los filósofos de la mente y los filósofos de la psicología. Desde luego, ya digo, predominante en psicología significa que como tú dijeras algo poco ortodoxo no conseguías la plaza de investigador. Así es como funcionan luego las cosas. No sé si alguien se piensa que en los centros de investigación o en las universidades los que entran es porque son muy buenos en algo, no. Entre otras cosas, en muchos campos, no en todos por fortuna, pero en muchos campos hay que mantener una cierta ortodoxia y que esa ortodoxia tenga el suficiente poder. Hoy en día tenemos una cierta variedad. En la época a la que nos referíamos, cuando Skinner, era absoluta tiranía. Es decir, si no seguías escrupulosamente los dictados conductistas, no tenías prácticamente ninguna posibilidad de conseguir un trabajo. Skinner echaba a gente de su laboratorio por decir cosas inadecuadas, tipo diseño de grupos. Vamos, ristra de ajos, diseño de grupos, por favor. Todo eso que habéis estudiado tanto en metodología, pues Skinner es de los que dicen que cuando tú haces medias y agregas los resultados de un grupo de organismos, estás desvirtuándolo, que la rata promedio no existe. Un poco en el sentido de que la familia promedio con 1,1 hijos tampoco existe. Sería una familia con un hijo y un brazo, por ejemplo. Lo cual es gore, más que aparte de otras cosas. Bueno, pues entonces empieza a salir el lío por donde menos te lo esperas. En otras ciencias se empiezan a encontrar con que nociones que estaban descartadas en la psicología por mentalistas funcionan perfectamente con explicaciones científicas irreprochables. Las nociones mentalistas empiezan a rebrotar, pero con otros formatos, mejor dicho, y vamos a ver algunos ejemplos. La cibernética, años 40, teoría de la información, entre los veintitantos y los 50, ciencias del cómputo e inteligencia artificial, mediados del siglo XX,
La psicología cognitiva experimental, que mal que bien algunos psicólogos se ponen a hacer cosas heterodoxas como investigar sobre la formación de conceptos o investigar sobre el razonamiento o investigar sobre la solución de problemas simbólicos en humano. Al principio más tímidos y luego cada vez con más desparpajo, a medida que la tiranía conductista va cayendo. Esto es un poco, por decirlo de algún modo, ¿vale? La lingüística generativo-transformacional, que supongo que habéis estudiado al menos en parte, Chomsky. Avances importantes en neurociencia, que también habéis estudiado. Modelización neural, que seguramente no, pero la veremos. Y teoría general de sistemas, un poco como, por citar unas cuantas, hay más, pero estas son seguramente las áreas de la ciencia donde más ocurre eso, que empiezan a salir nociones mentalistas y se empiezan a hacer, como si dijéramos, más científicas de lo que hubiera soñado nunca ningún conductista. Las de abajo seguramente ya las conocéis, algunas las veremos un poco más. Vamos a comentar un poquito más algo de las de arriba, empezando por la cibernética. La cibernética es una idea que suele dar lugar a confusiones. Cibernética, la palabra viene de un término griego que significa algo así como guiar una nave, como llevar el timón. Se define como la ciencia matemática de los sistemas de control. Fundada por Norbert Wiener a mediados del siglo XX, años 40 por ahí. Tiene un libro que se llama Cybernetics y luego pues un montón de publicaciones más. La cibernética se suele confundir con la informática y con la robótica. Hay gente que te diría que esto es un aparato cibernético, lo cual es parcialmente correcto, pero no de todo. Hay gente que llama cibernética a la robótica, lo cual es parcialmente correcto, pero no de todo. ¿Se entiende? Las nociones centrales de la cibernética son los servomecanismos y la retroalimentación. Porque son, digamos, como algo así como, es lo que no puede faltar en ningún sistema que controle el comportamiento de otro sistema más grande. Es lo que no puede faltar en un sistema de navegación. Es lo que no puede faltar en... ¿Entiendes? Lo que Wiener y sus colegas encuentran es que una y otra vez en todos los sistemas de control de comportamiento de un sistema que estudian aparecen estas dos nociones. Y encuentran que no hay conducta compleja eficaz sin control cibernético. Control en el sentido en el que ellos lo usan. Una idea, por ejemplo, también skinneriana, es que los seres humanos tenemos algunas contingencias que no hemos aprendido en persona, sino que las hemos aprendido por la vía de las reglas. ¿De acuerdo? Si vienes a clase vestido de azul, te echo a la calle a patadas. Lo puedo decir el primer día de clase y suponiendo que te lo creas, pues ya sabes que no conviene en esta clase vestido de azul porque a lo mejor es verdad. Estás usando una regla, es una contingencia en forma de regla, no en forma de lo que te da el ambiente, que sería que tú entras en clase vestido de azul y yo te echo a patadas. Entonces ya estás aprendiendo, ¿veis la diferencia, no? Bueno, pues Skinner muchas veces parece mantener que tenemos un montón de reglas que guían nuestra conducta. Y la ingenuidad de esto es de un nivel apabullante, porque cualquiera que haya trabajado en sistemas de reglas en inteligencia artificial sabe lo endiabladamente difícil que es hacer que un conjunto de reglas controle la conducta de un sistema de forma consistente. Es un infierno, es lo difícil. Es lo realmente difícil. ¿Cómo consigo que estos cientos o miles de reglas trabajen conjuntamente para hacer algo útil? En realidad, si tú metes un saco de reglas, es como si metieras 50 tiranosaurus rex en un mercado de carne. Es un caos. ¿Se entiende? Lo que los cibernetistas encuentran es que no basta con tener reglas. Tiene que haber un control basado en algo tipo realimentación, basado en algo tipo servomecanismo. Porque si no, la conducta del sistema es una locura. Vamos a ver un ejemplo.
que le da la gana a este cacharro. Atención, es muy breve. Lo mencionaba el otro día. Este verano en Beijing. Atención ahora. ¿Lo veis, no? ¿Os habéis fijado cómo sube la escalera? Tropezando. Y luego cuando se tiene que subir a la pequeña tarima en el último obstáculo, es como que tropieza deliberadamente para acá. Eso es cibernética en estado puro. Eso es lo que conseguimos con algunas partes de nuestro sistema nervioso, incluyendo, por ejemplo, el cerebelo. El cerebelo es probablemente la parte más puramente cibernética de nuestro sistema nervioso, que tiene muchas otras. La homeostasis en general, la regulación de la temperatura. Entonces, esto que ocurre, siempre pongo ejemplos de buceo, perdonadme, pero la gente que hace apnea profunda, que baja mucho y tal y cual, también algunos pescadores submarinos y también algunos irresponsables, como yo, por ejemplo, en situaciones más tranquis, de snorkel, hacen una cosa que es hiperventilar antes de la inmersión, que significa que tú estás con el tubo, por ejemplo, o con lo que sea, y haces una serie de inspiraciones profundas muy seguidas, más de lo que te pide el cuerpo, con lo cual lo que consigues es rebajar la presión parcial de CO2 en sangre. ¿Vale? Ojo, no es que te oxigenes más, es que rebajas la presión y resulta que el hipotálamo está diseñado para darnos la sensación de ahogamiento cuando aumenta demasiado la presión parcial del CO2. Es así. En lugar de medir el oxígeno, mide el CO2, que es un indicador perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú estás reduciendo la presión parcial de CO2 artificiosamente, te estás desactivando tu sistema natural cibernético de control. Resultado, puedes aguantar más debajo. Resultado posible. Puede que te creas o que tengas la sensación de que todavía tienes aire suficiente para llegar a la superficie, que te dé colapso antes de llegar a la superficie. Es un accidente que ha ocurrido infinidad de veces a gente que utiliza la técnica de hiperventilación de manera inadecuada o descontrolada. Pero el sistema por el cual se te dispara la alarma, que es esa sensación que todo el mundo sabe de cuando ya no tienes aire, es un sistema cibernético de pura cepa. Para que con la hiperventilación lo estamos puenteando, de alguna manera. ¿Lo veis? Este robot hace una cosa muy interesante que es precisamente, o sea, para los robots, por si nadie se había dado cuenta, que seguro que sí, las escaleras son un desafío. Fijaos que un niño de 8 años o una niña de 6 sube y baja las escaleras a lo loco, bum, 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 pegando saltos sin ningún problema. Pues ya veis, el robot este se la coge con papel de fumar cada vez que se acerca a un escalón. Y esto es lo más avanzado, lo más de lo más. Y además está siendo controlado en tiempo real. Si os habéis fijado, este hombre de la camiseta blanca lleva un mando. Es decir, hasta cierto punto lo está controlando. Es su programador. En todos estos juegos robóticos, pues se veía siempre a los programadores al lado de los... Es muy curioso era muy curioso en las competiciones de lucha, cuando el robot de repente se le escapa un guantazo y le da a un programador. Pero bueno, lo interesante desde nuestro punto de vista es que ese mecanismo de tropiezo, y hago una cosa muy rápida eso es cibernética pura, y eso es muy nuestro. Si os fijáis, el gesto del robot en el momento... A ver si lo pillo. Con el ratoncito de los huevos. Fijaos el gesto al tropezar. Es como reflejo, es como lo hacemos nosotros. Es súper humano, es el momento más humano, seguramente, de todo lo que hace.
Luego, cuando llegan a este lo hace muy bien porque coge diagonales. Pero para hacer el slalom entre esos tres pivotes, que eso no está, ya no se ve en el vídeo, hay otros robots que lo que hacen es esto. Algo que ningún humano hace. Este lo hace mejor porque hace así. Hace un perfil más en zigzag. Pero lo que es la suavidad de un esquiador, por ejemplo, haciendo slalom de verdad, como lo haría cualquier chaval, pues no tiene nada que ver. Vale, está bien, pero todavía nos queda mucho que aprender aquí. Un dato sobre el que volveré, porque es muy importante para nosotros, es una gran clave, es que solo muy recientemente los robots han empezado a subir y bajar escaleras con éxito. La inteligencia artificial estaba resolviendo problemas de lógica matemática en 1953. Esto nos dice mucho sobre lo que es fácil y lo que es difícil. Es una perspectiva que no nos da la psicología diferencial porque se centra solo en los humanos. En fin, las 7, ya está bien por hoy. Gracias y buenas tardes.